después de pensarlo y orarlo, decidimos redactar esta carta. Es una palabra de disculpa. Estimados amigos y hermanos del Centro Cristiano Ágape, el motivo de esta carta es para hacer una disculpa pública, dado de que en algunos acontecimientos y en algunas actividades, algunas formas y prácticas del mundo se han introducido en nuestras reuniones, sobre todo en nuestras reuniones sociales y fiestas. Y sabemos que esto ha lastimado la conciencia de algunos cristianos, porque no lo han dicho. Entonces, pues, queremos pedirles perdón. Sabemos que han lastimado la conciencia de algunos cristianos y como pastores nuestro deber, porque ese es nuestro deber, proteger la pureza y la santidad de la iglesia en todos los aspectos posibles. Los responsables somos nosotros, pues por falta de una supervisión más cercana, algunas cosas se nos han ido de las manos. Es posible que muchos no sepan ni se hayan enterado o se den por aludidos. Quizás no es para todos, pero para aquellos que se sintieron ofendidos, les pedimos perdón. Pues al final de todo, como pastores de la iglesia, nosotros somos los responsables, nadie más. La responsabilidad es nuestra. Nos sentimos avergonzados y tristes, pues el pecado y el consentimiento con los estándares del mundo no deben ser practicados por aquellos que de ahí hemos sido rescatados. Así es que pues les pedimos perdón si en el pasado hemos permitido por diferentes razones, no es tanto que demos un permiso expreso, solamente ha sucedido y ha lastimado sus conciencias, pues les pedimos perdón. Con esto queremos también reiterarles nuestro compromiso con la procuración de la santidad y la pureza de la iglesia, especialmente al no permitir que costumbres mundanas o del mundo sean practicadas en las reuniones sociales en donde los cristianos de esta iglesia están siendo invitados. Además, prometemos ser más estrictos en cuanto a la supervisión de las mismas, porque no puede ser posible que queriendo salir de este mundo, nosotros mismos metamos al mundo a nuestras propias actividades. Por otro lado, es importante que todos sepan que al menos aquí en Ágape mantendremos la línea cristiana de hacer que todas nuestras ceremonias y fiestas que realicemos sean principalmente de gratitud al Señor, con un énfasis evangelístico y con el propósito de sostener un testimonio en acorde a lo que nos enseña la Biblia, pues para esto hemos sido llamados al constituirnos como iglesia local y parte del cuerpo de Cristo. Aprovechamos para agradecer a todos los miembros de esta iglesia y a todos sus líderes, sin dejar a ninguno afuera, sin quienes no podríamos administrarla. Gracias por la confianza que han tenido en nosotros como pastores estos 33 años. En este mes cumplimos 33 años pastoreando la iglesia. Y ustedes han depositado sus vidas, sus almas, sus familias y sus hijos en nosotros. Queremos agradecerlos por esta confianza. De veras, es una bendición servir a esta gran iglesia. Esta carta disculpa aparecerá el día de mañana en nuestras redes sociales para que pueda ser compartida también a quienes hoy no la han escuchado o que no pudieron venir o lo que sea. Además, esta semana por los mismos medios aparecerá la filosofía del Centro Cristiano sobre las reuniones sociales, lo que creemos y lo que esperamos y lo que siempre hemos creído y esperamos hacer. Pero a veces se nos relaja la disciplina, pero nosotros somos los responsables, nadie más. Por eso, perdónenos, ¿verdad? A los que sintieron ofendidos, que nos hicieron una llamada de atención,
la recibimos con amor y prometemos que vamos a tener más cuidado. Nosotros no hicimos algo personalmente, pero sí somos responsables, y eso, ¿verdad? Esa es la razón de esta carta. Entonces, por esa razón, pues, discúlpenos. Y esta semana, como ya lo mencioné, va a salir en las redes sociales. Yo sé que muchos no tienen, bueno, pregunte, pida, lo que sea. Tenemos un documento que elaboramos hace como 10 años, ¿verdad? Basado en los textos de la Biblia, sobre cómo los cristianos deben celebrar sus festividades, según la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad?, ha sido de testimonio y de mucho fruto a muchas almas que a través de nuestras festividades han conocido a Jesucristo, porque hemos mantenido en general una línea cristiana de pureza y de santidad. ¿Okay? Ahí está lo que les queríamos decir. Y bueno, gracias a Dios por 33 años, esperamos cumplir, no otros 33, por favor no sean tan crueles, pero otros más años sirviéndole al Señor en esta iglesia. Amén. Vamos a leer la Biblia, pero antes de leer la Biblia vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte gracias porque nos permites poder compartir de nuestro corazón estas cosas que son necesarias para el orden, el crecimiento y la fortaleza de la obra tuya. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes a seguir pastoreando y trabajando para esta iglesia hermosa, amada tuya, Señor, y gracias por esta iglesia y por toda la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor. También, Señor, queremos pedirte que en esta tarde hables a nuestras vidas lo que tú quieras hablarnos y enseñarnos, porque tú quieres guiarnos. Nos ponemos en tus manos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos a tener 3 lecturas, 3 pasajes de la Escritura. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo número 12 de Mateo, capítulo 16 de Romanos y capítulo 4 de Efesios. Alguien ya sabe, ¿verdad? Ya vieron, ¿verdad? Bueno, es que ya escucharon a la pastora Patti hablar en la primera reunión de Efesios. Y vamos a leer. Y bueno, aprovecho para decirles, bueno, ¿y de qué voy a hablar hoy? Quiero hablarles de la unidad de la iglesia. Quiero hablarles de la unidad de esta iglesia, pero no quiero hablarles de la unidad con otras iglesias, lo cual debe suceder también, es algo bueno. Quiero hablar de la unidad aquí, entre nosotros, entre los cristianos, entre ustedes, los de este lado, con los de este lado, y los de este lado, con los de este lado, y los de atrás, con los de adelante, y los de aquí, con sur, no, esto es sur, los de sur con norte, y los de norte con vespertino, y los de vespertino con oriente, y los de oriente, pues ellos solos, nadie los aguanta. No, los de oriente con los de los martes. ¿A poco hay congregación los martes? Gente que no puede venir los domingos, los martes ahí en las Rivas Guillén. Hay un pequeño grupo, pero ahí estamos, ¿verdad? Luchando. Y entonces esa es la idea, ¿no? De mantener esta unidad con la iglesia, pero es dentro, es hacia adentro de nosotros. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Ya tienen la palabra de Dios ahí en la mano, abierta? Muy bien, dice la palabra de Dios, el primero de los textos, Mateo capítulo número 12, el versículo número 22, es el que vamos a leer, 22 al 25. Dice la palabra de Dios así: cuando fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad
o casa, fíjate bien, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda casa, esta es una casa, esta es la casa de Dios, esta es una familia, es la familia de Dios. Si la familia está dividida contra sí mismo, contra sí misma, no permanecerá, no permanecerá. Segundo texto, Romanos capítulo número 16, vamos ahí adelante por favor, en el verso número 17, Romanos 16, 17, nos presenta el Señor otro pasaje importante sobre la unidad. Verso número 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, estoy en el 16, versículo 18, perdón, 17, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y adulaciones o lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El último de los textos está en el capítulo número 4 de Efesios. Efesios capítulo número 4. Y vamos a leer el verso número 1 en adelante. Efesios 4:1. Si no tienes una Biblia, recuerda que tenemos la pantalla ahí, puedes encontrar la palabra de Dios. Pero en Efesios capítulo número 4, verso número 1 dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí, nada más esos textos. Y bueno, yo quiero hablar de la unidad y quiero hablar de la división y de la unidad. Son dos cosas diferentes. Vivimos épocas donde los mexicanos estamos muy divididos. No sé si usted lo ha notado, pero los mexicanos estamos muy divididos. Hay mucha división entre los mexicanos, porque no es lo mismo lo que piensan unos que lo que piensan los demás como proyecto de nación. Ahora tenemos tantos partidos políticos y cada partido político tiene un proyecto y no se ponen de acuerdo, obviamente, y eso nos produce muchas divisiones. Quizás a lo mejor sean necesarias, quizás así sea la democracia, no lo sé, pero todo esto provoca tantas divisiones, porque lo que piensa el de un color no piensa el del otro color lo mismo, y ellos dicen queremos tener un México así, y luego dicen los de amarillo, no, pero nosotros lo queremos así, y los de verde, así lo queremos, y los de azul tienen otra forma de ver las cosas. Estamos divididos. Y ahora déjame decirte, no estoy diciendo que, esto es muy grave, es un grave problema para Dios y esto, no, simplemente es la forma de pensar de los mexicanos, porque no es lo mismo lo que piensan los maestros del estado de Coahuila a los maestros del estado de Oaxaca, ¿verdad que no es lo mismo? No, cada quien tiene su propia visión de país y de educación, ¿verdad? Y bueno, esto obviamente tarde o temprano va a traer estas dificultades que nosotros somos testigos y de la que la verdad quizás nosotros no tanto, pero en otros lugares ya están bien acostumbrados. Y esto obviamente nos divide como nación, pero en la iglesia también puede suceder algo similar, en tu familia también puede suceder algo similar, en donde por no tener una misma visión de lo que nosotros queremos como país,
como nación, como familia y como iglesia. Como resultado, cada quien hace y quiere hacer, ¿verdad?, lo que se imagina que pudiera ser lo mejor como iglesia. Pero déjame decirte que la iglesia debe ser diferente, porque la iglesia no se rige por los partidos de los hombres, ni por las facciones que nosotros podamos tener. La iglesia tiene un libro que es superior y que nosotros no podemos anteponer nuestras ideas a lo que Dios ha establecido, de lo que Él quiere que sea su iglesia. Su iglesia ya la Biblia está establecida, y esto es muy antiguo, esto está en la palabra de Dios de hace muchos años. Aquí lo tenemos nosotros en la palabra del Señor. Así es que no podemos nosotros pensar, ¿verdad?, que nuestras buenas ideas y nuevas ideas se van a anteponer a cómo debe ser la iglesia. La iglesia tiene que regirse por la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hay personas que a veces dicen, bueno, pues yo quiero que Dios, yo creo que Dios debemos hacer las cosas de esta manera y Dios no va a haber ningún problema. Déjame decirte, nosotros no podemos anteponer nuestras ideas personales en aquellas cosas que Dios ha hablado. Lo que Dios no ha hablado, lo que Dios no ha dicho, te lo ha dejado para que tú tengas tus propias ideas y tu propia creatividad. Pero aquellas cosas que Dios ha mencionado, nosotros necesitamos someternos y sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios para evitar las divisiones, para evitar tener divisiones y tener problemas. Y yo pienso así y tú piensas, mire, no tendríamos tantos problemas si todos tuviéramos la misma mente de Cristo Jesús y tuviéramos el mismo concepto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nunca seremos más débiles como cuando estamos divididos, como cuando nos separamos, cuando nosotros mismos atentamos contra el cuerpo de Cristo, cuando lo enfermamos y tenemos un comportamiento inapropiado de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Ahí nos dividimos, ahí nos separamos. Pero si nosotros nos ceñimos, nos ajustamos a la palabra de Cristo, caminaremos en unidad y podremos aún mantener las diferencias, porque la Biblia dice que debemos tener unidad, no uniformidad. Los cristianos no salen en serie como en las líneas de producción de las empresas, en donde todos tienen que salir iguales, ¿verdad que sí? No, los cristianos no es así. Los cristianos somos diferentes unos de los otros, pero guardamos la unidad del Espíritu, procuramos la unidad, mantenemos la unidad por sobre las cosas, porque hay amor entre nosotros, aunque tengamos a veces formas de ser y diferentes formas de expresar muchas cosas. Pero cuando nosotros estemos unidos y nos unimos a Dios, las cosas van a resultar casi iguales, no va a haber diferencia, porque Cristo Jesús será nuestra regla y nuestra medida. Ahora, hablemos un poquito acerca de la división. ¿Cómo surge la división en la iglesia? ¿Cómo surge la división en una familia? ¿Cómo surge la división en un trabajo? Bueno, déjame decirte que hay varias cosas, varias raíces. Una de ellas es el resentimiento. El resentimiento, fíjate bien, el resentimiento provoca divisiones. Una persona es resentida, es herida, porque algo le hicieron, pero no lo resuelve, simplemente ahí lo deja, nada más. Pues ni modo, ¿verdad? Me hicieron, me dijeron o lo que sea, y entonces la persona, ¿verdad?, se queda resentida. Hay una herida en su corazón. No le dijeron nada, nadie le pidió perdón ni nada, y la persona se quedó con el resentimiento. Vamos a suponer que un día, estoy suponiendo, a lo mejor supongo, eso debo suponerlo más seguido, ¿verdad?, que alguien me dice: pastor, te pasé mi teléfono para que me dieras una cita, no me llamaste por teléfono, me sentí menospreciado, tú no me amas, no me quieres, en esta iglesia nadie me quiere, me voy de la iglesia, estoy resentido. Y cuando te decimos no te vayas, te quedas, pero resentido. Y entonces pues yo te pido perdón y te digo: perdóname, hermano, se me olvidó, la verdad, se me traspapeló el teléfono, la verdad es que de repente hay un señor alemán que me pega de repente así bien duro, que se llama el señor Alzheimer, verdad, que se me olvidan las cosas, verdad, y entonces se me pasa a llamarte por teléfono, pero tú te resientes porque te sientes rechazado.
te sientes menospreciado y te deja una herida en tu corazón. Déjame decirte, a veces puede ser que funcione, que alguien te pida perdón. Yo te puedo pedir perdón y decir, hermano, perdóname, pero ¿sabes qué me vas a decir? No, a fuerzas no, pastor, a fuerzas no funciona. Tiene que ser de corazón. Pues es que te lo estoy diciendo de corazón. Sí, pero porque yo se lo pedí, tiene que salir espontáneamente, ¿verdad? Y entonces digo, no, es que espontáneamente también se me chispotean las cosas. Entonces el resentimiento tiene que ser tratado por ti mismo, en donde en tu relación con Dios tú perdonas a las personas que te hayan ofendido, porque si no perdonas, tú te separarás y te dividirás. Tarde o temprano habrá separación, habrá división. Así es. Hay muchas personas que están resentidos, están heridos. ¿Y sabes cuál es la principal preocupación? Que el que está herido se va y se separa y se lleva a su familia y sus hijos se pierden en el mundo porque la persona estaba resentida con alguien de la iglesia, porque a la hora de entregarle el diploma de bienvenidos a la familia de Dios, en lugar de ponerle no sé, ¿verdad? Su apellido bien, se lo pusieron mal, ¿verdad? O así no se apellidaba y dijo, ya no voy a la iglesia. Se molestó, se hirió porque alguien escribió mal su nombre. Y déjame decirte, podemos ponernos de rodillas a pedir perdón, pero si la persona no quiere perdonar, la persona se va a ir, la persona se divide, la persona se separa. Esa es la raíz de muchas separaciones, de muchas divisiones, y esto no ayuda a tu vida espiritual. Hay muchas personas que han ido de iglesia en iglesia. Nosotros recibimos a las personas si vienen de otras congregaciones, sí, les damos la bienvenida, les decimos que son bienvenidos, pero hemos visto o hemos sabido de personas que andan heridos de iglesia en iglesia, tratando de encontrar una nueva iglesia, porque están allí heridos, pero cuando llegan a la nueva iglesia se dan cuenta que en esta iglesia hacemos cosas que también quizás pudieran herirles. ¿Y saben lo que hacen? Se van antes de que los afectemos. Pero déjame decirte, esas personas van a vivir toda su vida en esta amargura si no lo resuelven delante de Dios. Y sus hijos, su familia va a sufrir tarde o temprano. Una persona llegó aquí a la congregación y aquí enfrente, al final de la reunión, me acercó y me dijo, queremos ver si podemos conocer su iglesia, pastor. Ah, sí, claro, son bienvenidos. Le dije, ¿y ustedes de dónde vienen? No, pues de tal iglesia. Ah, qué bueno que estaban en esa iglesia, una iglesia muy buena. Yo quiero mucho ahí a los pastores, una iglesia de veras. A lo mejor probablemente si no fuera de Ágape, si no fuera el pastor de Ágape, me iría a esa iglesia a que me pastoreara ese pastor. Y entonces le dije, ¿por qué te saliste de la iglesia? Y entonces me dijo, lo que pasa es que pues yo quería servir al Señor. No lo dijo con esas palabras, pero básicamente intuí esto. Yo quería servir al Señor en esa iglesia, pero el pastor no me puso, no quiso que yo sirviera porque él quería hacerlo. Este pastor abrió una sede y él quería, ¿verdad?, que a él lo mandaran a esa sede. Y él dijo, pero ¿cómo puede ser posible que sea el mismo pastor para las sedes, para todas las sedes? Por poco y me río. Nomás pues, respetillo. Pues imagínate, ¿verdad? Después me lo encontré en otra sede, ha de haber dicho, no, me anda persiguiendo, o él a mí, ¿verdad? Entonces yo le dije, lo volteé a ver y le dije, ve a tu hijo, su hijo estaba ahí. ¿Te gustaría que tu hijo terminara en las drogas y en el pandillerismo? ¿Te gustaría que tu esposa, que ya se nota su enojo, porque estaba enojada la señora, porque la habían sacado de su iglesia? ¿Te gustaría que tu mujer viviera toda la vida en amargura por eso? No, pues no. Pídele perdón a Dios, regresa a tu iglesia donde Dios te puso, te plantó para que tú florecieras, y perdona a los líderes. No, es que eso no es posible. Dios te bendiga. Pero quiero decirte que vas a andar vagando por todas las iglesias y jamás vas a poder estar en un lugar donde Dios te planta y donde tú floreces, tus hijos crecen y crecen en el temor de Dios
y crecen en la iglesia y participan en los ministerios y sirven con los niños y se casan con gente de la iglesia y florecen como Dios quiere, no solamente de los de aquí, sino de todas las congregaciones locales. Pero por tu resentimiento te separas y tú truncas los propósitos de Dios para tu vida personal, aunque siempre hay una oportunidad para remendar las cosas. ¿No es así? Siempre Dios es bueno, ¿verdad? Y Él puede hacer, ¿verdad?, grandes cosas. Él es el carpintero de de Nazaret, el carpintero que arregla las vidas, arregla nuestras vidas, Jesús de Nazaret. Así es que déjame decirte que tienes que aliviar esta carga que traes y pedirle al Señor que sane tus resentimientos para que tú puedas crecer y no dividirte, porque a final de cuentas aquí y en todos lados la iglesia seguirá siempre y estará esperándote. Así es que está el resentimiento, como el primero no es el más importante, pero es uno de las raíces de la división. Segundo, el espíritu de rebeldía. Hay rebeldía entre los cristianos. ¿Por qué rebeldía entre los cristianos? Porque hay rebeldía en el mundo en general. Ahora déjame decirte lo que yo le llamo la rebeldía de cuello blanco. Los que son políticamente aceptables, pero que son terriblemente rebeldes en su corazón. Ahora quiero que pongan mucha atención al explicarte lo que significa la rebeldía, porque para muchas personas la rebeldía, se imaginan, fíjate, piensan: pastor, me está diciendo que soy rebelde, o sea que me parezco a mi hijo adolescente. ¿A poco no piensas en eso? Luego, no, yo no soy como mi hijo rebelde, ese sí es un rebelde. O aquel papá y mamá que piensan cuando les dicen que son rebeldes, ¿verdad? ¿Sabes qué piensan? Como el niño pequeño que no le hace caso al papá, le da un puntapié al papá, se tira al suelo, hace un berrinche, ¿verdad? El papá lo levanta de los pelos, niño rebelde, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces cuando hablamos de rebeldía nos imaginamos así, pero no, estamos hablando de los rebeldes de cuello blanco. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas personas? Lo voy a explicar de esta manera. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Entonces, un día estaba Adán y Eva platicando y entonces le dice, yo me imagino esto, le dice Adán a Eva: voy a ir a hacer una recolección de frutos, porque los mangos están listos para ser cortados, picados con chile, tajín, ¿verdad? Y para echarnos así un mango, ¿verdad? Y entonces deja a Eva sola y Eva, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad? No sé qué andaría haciendo, no sé si, pero se encuentra con una víbora que habla, porque la serpiente en la Biblia hablaba. Pero no se preocupen, en la Biblia los animales hablaban, hasta los seres humanos hablaban, fíjense. Había un burro que habló, ¿sí? Y también los árboles hablan y cantan. Bueno, son las ilustraciones que la Biblia hace como figura retórica, pero ahí sí aparece una víbora hablando. ¿Y habla con quién? Con la mujer, y le dice: con que Dios les ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Y entonces la mujer Eva dice: ey, corrección, no es cierto, vamos a corregir este asunto. No dice la Biblia, no dice eso, o no dijo Dios eso. Lo que dijo fue: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podremos comer. Y entonces la serpiente le dice: no es cierto, porque Dios sabe que si comes de eso, te dijo eso, porque Él sabe que si comes de ese, entonces vas a ser como Dios. Ahora, piensa en el ofrecimiento de la serpiente a Eva: serás como Dios. ¿Qué es lo más atractivo de ser como Dios? ¿Qué es lo más atractivo? Ahora, yo pensé, Eva pensando, ¿qué será más? Bueno, ser perfecto como Dios. Pero Eva era perfecta.
no había pecado, no se había introducido el pecado en su vida ni en el mundo. Ella no podía desear ser perfecta como Dios, porque ya era perfecta, porque vivía en un entorno perfecto. Entonces ella no añoraría ser como Dios, porque sería perfecta. Ok, ¿qué otro atributo de Dios podría ella añorar, verdad? O desear, bueno, tener todo el poder y todo el conocimiento. ¿Conocimiento de qué y para qué? No había con quién compartirlo. Digo, porque el chisme se tiene que compartir, ¿o no? Entonces, imagínate, saber todos los secretos del universo, írselos a platicar a la señora vaca de ahí del huerto, o la doña jirafa. Oye, jirafa, fíjate que te voy a contar un chisme bien bueno. O sea, todo eso no era atractivo. Y todo el poder, ¿para qué lo quería? Miren, nomás había un hombre y una mujer. Ella no tenía competencia. Ella no tenía que bañarse si no quisiera para atraer a su marido. Simplemente nada más estaba ella. Era lo único que había. Fea, bonita, gorda, chaparra, prieta, alta o lo que sea. Ella sabía que Adán no se iba a enamorar de la señora cebra, ni menos de la tortuga. Nada más estaba ella, no tenía competencia. Entonces no estaba el poder. Pero había algo que sí había en ella. Ella tenía prohibiciones. Y ella tenía mandamientos. Dios le dijo a Eva y a Adán: de todo árbol puedes comer, pero de este te prohíbo que te lo comas. Pero además vas a ponerle nombre a los animales y vas a labrar la tierra y vas a atender a tu marido. Van a estar juntos y van a trabajar su matrimonio. Había mandamientos y había prohibiciones. ¿Cuál sería lo más atractivo? Entonces, cuando le dicen a Eva: serás como Dios, hacer lo que le viniera en gana. Eso fue lo más atractivo para ella. Y entonces ella agarró la mamaya, que no es papaya. No, es que con eso de la igualdad de género hay que tener mucho cuidado, No, ya no podemos decir nada más papaya, tenemos que decir mamaya o pamaya, como quieras. Entonces agarró la fruta, lo que haya sido, ¿no? El manzano, la manzana o lo que haya sido, ¿no? Y entonces ella quiere ser igual a Dios. Ahora, ojo, lo mismo pasó con Adán. No vaya a pensar que Adán era una blanca paloma y que él no lo deseó. No, esa es otra historia. La Biblia dice que él también pecó y la regó. Entonces ambos cayeron. ¿Dónde cayó Eva? Cuando agarra el fruto y le clava los colmillos a la manzana o a la pera. No, Eva había caído antes, cuando ella en su mente abrazó, acarició y se regodeó en la idea y sola idea de ser como Dios, vivir haciendo lo que se le pegue la gana a una persona. Eso se llama rebeldía. Y cuando uno llega a Cristo, ¿cómo llega? Así. Hace uno lo que quiere, ¿verdad? Y lo que hace porque tiene que hacerlo es porque lo obligan a hacer, no porque quiere hacerlo. Para muchas personas así es. Tiene que obedecer los horarios del trabajo porque si no le descuentan. Tiene que obedecer a sus padres porque si no, no le dan domingo. Tiene que hacer esto y lo otro porque si no se lo suenan o hace aquello. No es obediente porque quiere ser obediente, porque es rebelde, y la Biblia dice que la rebeldía está pegada a la persona desde su juventud, desde su infancia. Llegamos a Cristo y Cristo dice: las cosas son diferentes. Y nosotros decimos: no, ¿cómo? Si a mí nadie nunca me dice lo que yo haga, y menos voy a llegar. Yo vine aquí voluntariamente, por lo tanto yo voy a hacer lo que yo quiera. Esto no es así. Esa raíz de rebeldía nos va a dividir. Eso es lo que nos divide a nosotros. Eso es donde que a veces se da a la iglesia todas las divisiones, por causa de querer hacer lo que nosotros queremos. De raíz de rebeldía. Otra cosa también, además de esta raíz de rebeldía, esa empecinada actitud que tienen los seres humanos
de ser protagonistas en todos lados. Llegan a la iglesia y quieren ser protagonistas, quieren ser reconocidos y quieren que la gente les rinda honor y se enamoran de los ministerios y no tanto de Dios. Resultado, pelean por sus lugares. Creen que ese es su lugar de ellos y lo van a pelear, y nos dividimos por esas causas, cuando la Biblia nos dice claramente que si alguno quiere ser alguien en el reino de los cielos, debe ser servidor de todos, debe servir a los demás. También nos divide, ¿verdad? Hay una raíz de rebeldía cuando nosotros tenemos una idea propia de cómo deben hacerse las cosas y no hacemos lo que se nos indica en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar. Como resultado de esto, hay mucha indiferencia. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? A través de la indiferencia. Somos indiferentes a las necesidades de los demás y somos indiferentes a los programas y los proyectos de la congregación. Somos indiferentes. Hay personas que no les gusta lo que hacemos, pero están aquí. Ese es algo bien raro, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, les decimos: es que necesitas ir al encuentro, es que necesitas ir a una célula. ¿Por qué? Yo vengo aquí voluntariamente, voy a hacer lo que yo quiera. Claro, no les vamos a obligar ni les vamos a estar atosigando todo el tiempo, pero en esta indiferencia hacia el programa, proyecto y visión de la iglesia de hacer discípulos de Cristo, nos rebelamos y entonces no logramos nuestro crecimiento, y entonces dentro de la iglesia estamos separados. A veces hay desobediencia abierta a las indicaciones del liderazgo. Los líderes te dicen algo: te espero mañana, dices que sí y no llegas. ¿Por qué? Por rebeldía. Porque no estás de acuerdo, porque no estás en unidad, porque no estás caminando y fluyendo en la misma visión que tenemos como iglesia. En esta iglesia, si queremos alcanzar los propósitos de Dios para la iglesia y para esta ciudad, nosotros tenemos que estar en unidad y tenemos que darnos cuenta cuando hay evidencia de división, para entonces hacer un cambio en nuestras vidas. A veces hay peleas por el poder. A veces hay rivalidad entre nosotros, aún inclusive entre los líderes y servidores y los ministerios. Cuando se vive todo el tiempo comparándose con otros, cuando no hemos adoptado la visión de la iglesia y de esta congregación, entonces empezamos a dividirnos, empezamos a ser indiferentes. Venimos porque de alguna manera nos gusta, o como yo lo he dicho otras veces, porque consumimos de la iglesia, somos consumidores de la iglesia, mas no somos promotores de la visión, sino más bien consumidores de la visión. Y nosotros queremos que esta iglesia tenga personas que sean promotores de la visión de la iglesia y que podamos juntos alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida como iglesia, y de esta manera poder ver al mundo a los pies de Jesucristo. No a los pies de la iglesia, a los pies de Jesucristo. Amén. Probablemente haya personas aquí que vengan de otras congregaciones y entonces nos digan: pues es que yo no estoy de acuerdo en lo que ustedes hacen, por eso no lo hago. No te vamos a decir que te vayas, porque no es nuestro estilo, pero sí te vamos a insistir. Queremos homologarnos para que todos lleguemos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Necesitas operar en esto que estamos haciendo. Necesitas trabajar en la obra de Dios, servir a los demás y estar cerca de lo que Dios quiere darte para este tiempo. Para esto necesitamos una serie de principios que nos enseñó el apóstol Pablo, que son importantes. Tenemos que procurar la unidad de la iglesia. Tenemos que procurar unirnos mutuamente. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú puedes estar casado, casada por 25 años con la misma persona. Puedes tener la misma dirección y el mismo código postal. Puedes tener el mismo transporte,
pueden dedicarse a la misma actividad, tienen en común los hijos, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, se bañan en la misma regadera, hacen todas las cosas juntos, pero eso no significa que están unidos. El matrimonio debe procurar la unidad de su matrimonio. Es un trabajo, hay que guardar la unidad del espíritu, hay que trabajar en ello. Esto no se da solamente porque uno está junto, tiene que trabajarse, tenemos que hacerlo. Estamos aquí juntos, cantamos los mismos cantos, pero no necesariamente estamos unidos. Tenemos que nosotros abrazar la misma visión, trabajar las mismas cosas y hacer lo que nos dice la palabra de Dios como fundamento para mantener la unidad con los demás cristianos. La primera de ellas, tenemos que ser humildes. En esta iglesia, la verdad, para poder convivir unos con otros necesitamos ser humildes. Si no hay humildad, no podemos convivir entre nosotros. Es obvio que ahí la llevamos porque aquí estamos. La humildad significa poner a Dios primero, luego a las demás personas en segundo lugar y finalmente en tercer lugar a nosotros mismos. Humildad significa aceptarme quien soy y la posición en la que estoy, sabiendo que Dios está por encima de todas las cosas. Humildad significa que yo debo tener un concepto normal de mí mismo, no más alto de lo que realmente soy. Esa es la humildad, para poder relacionarnos unos con otros en esta conexión, ¿verdad?, de unidad. Debemos tener humildad, ser humildes. Segundo, tenemos que tener mansedumbre. ¿Qué significa tener mansedumbre? Es poder bajo control. Jesucristo era manso y humilde, y sobre la persona de Jesús se concentraba todo el poder del universo, pero Él tenía control. Yo sé que a veces tú vas a tener ganas de hacer reclamaciones y de enojarte, y algunos lo hacen, ¿verdad? Se enojan, explotan, dicen, ¿verdad? ¿Quién me puso este carro allá atrás de mi carro para salir de aquí? Bueno, a veces nada más, a lo mejor no vinieron los que les pasa eso, pero tienen que tener control para poder mantener la unidad, porque cualquiera puede enojarse, mandar un recado, gritar desde la puerta: allí alguien puso su carro atrás del mío. Tiene poder, sí, pero no lo tiene bajo control, no tiene mansedumbre. Y solamente para poder tener unidad, solamente tenemos que también practicar la mansedumbre, poder bajo control, poder bajo control. Alguno dirá: oye, pero todos los domingos tengo que tener paciencia todos los domingos. ¿Se ha fijado que a los impacientes les pasa de todo? A los impacientes todos los semáforos están en rojo. ¿Se ha fijado? Qué bárbaro, ¿eh? A los impacientes les tocan las filas más lentas. Ahí estás en la fila y ves cómo va avanzando la otra, y tú eres el impaciente, ¿verdad? Y luego te pasas a la otra, ¿no? Y el impaciente, ¿sabes lo que le pasa? Se le forman otra gente ahí enfrente. Así es. Pero el que es paciente, tranquilo, de volada llega donde tiene que llegar. Hasta se da cuenta que es una bendición los semáforos en rojo. ¿Por qué? Pues para que descanses, para que respires, para que le tomes al agua, tu cafecito, saludes a un conocido, ¿no? Ores por el de al lado. Semáforos en rojo son una bendición. Es más, un semáforo en rojo te puede librar de la muerte, ¿no? Pero como eres tan impaciente, los quieres todos en verde. Es más, hasta eres daltónico, los amarillos los ves en verde y pasas a toda velocidad. Hay que tener paciencia unos con otros, porque con paciencia se hacen todas las cosas. Una vida no se forma si no hay paciencia. Los hijos no crecen si no tenemos paciencia, como queremos que crezcan. Necesitamos tener paciencia unos a otros. Otra cosa también muy importante es que nosotros necesitamos tener
una gracia que se llama la de soportar a los demás. Soportar a los demás. ¿Tenemos que soportar a los demás? Sí. Jesús dijo: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Pero no está renunciando a soportar. ¿Sí me explico? Él lo dijo. Porque Jesús, a veces yo lo leo como que se desesperaba con sus discípulos, como que se molestaba, como que quería agarrarlos a cachetadas, como que quería darle unas nalgadas, pero con una penca de nopal. No, es que los discípulos eran terribles. Y él mismo dice así: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Pero no renuncia a soportarlos. ¿Sí me explico? Ahí se quedó. Los aguantó, los soportó. A lo mejor tú vas a decir un día: ay, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Hasta que tú cambies, porque es más fácil que tú cambies a que los demás cambien. El amor. Tenemos que mantener esta unidad en la base del amor, y finalmente la Biblia lo dice en el vínculo de la paz, en esa conexión de la paz. Así es que tenemos todos estos los fundamentos de la unidad: humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos, amarnos y tener paz unos con otros. Quiero hacer un llamado a esta iglesia a la unidad. No se separe, no se aísle, no se aparte, no se oponga, no resista. Únase, intégrese, abrace la visión de la iglesia, haga lo que le estamos pidiendo que haga. Lo decimos y lo hacemos porque lo amamos y queremos lo mejor para tu vida. No se vaya, no abortes lo que Dios quiere hacer para tu vida. Deja que Dios trabaje en tu corazón. Pasa por todas las experiencias que tratamos de ofrecer con el propósito de que tú puedas ser mejor y puedas crecer en Cristo, y puedas también ver florecer a tu familia, porque esa es también la intención de Dios. Y juntos en unidad veremos la respuesta de Jesús cuando dijo: Padre, que sean uno, para que te conozcan a ti, me conozcan a mí, sepa que tú me enviaste, y también el mundo sepa que tú me has enviado, que Jesús ha sido el enviado de Dios. La unidad. Sean uno. Pero no podemos ser uno, no podemos ser uno si no podemos ser uno con Dios. Entre nosotros no podemos ser uno si no somos uno con Dios. Porque cuando nosotros tenemos problemas entre nosotros, vamos a Dios y Dios te dice: ¿quieres conmigo? ¿Quieres tener unidad conmigo? Y tú vamos a decir: sí, Dios, yo quiero reconciliarme contigo. Ve y reconcíliate con tu hermano. Caray. Sí, porque esta unidad digamos, de manera vertical se va a manifestar en la unidad horizontal. Así es nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Hay gente que puede decir: yo quiero todo con Dios, pero no quiero nada con los hermanos. No se puede, eso es imposible. Tú tienes que mantener tu relación con Dios, y Dios te va a decir: pero también atiende a tu hermano, también vive en unidad con los demás, también ama a los demás, y nunca antepongas tus buenas ideas a lo que la Biblia dice, porque si no, nunca vas a crecer y nunca vas a madurar. Te vas a quedar allí sin crecer y sin madurar. Si tú necesitas reconciliarte con Dios y tener paz con Dios, esta es tu oportunidad. Si tú has pecado, te has separado de Dios, te sientes que estás alejado de Dios, o nunca le has entregado tu vida a Jesús, esta es tu oportunidad para hacerlo. Vamos a ponernos de pie, por favor.